noches, les damos la bienvenida a todos a este segundo espacio de conferencia bíblica A sus pies, bajo el tema Vivir por Fe. Es un gusto poder saludarles y llegar a ustedes por este medio. Antes de entrar en materia, quisiera darles algunas recomendaciones para que podamos aprovechar de mejor manera todo este espacio de conferencia bíblica. Y en primer lugar, quiero animarles a que podamos tomar apuntes durante la conferencia bíblica. De igual forma, quiero decirles que en la transmisión en YouTube usted puede irse a la caja de comentarios y allí también puede dar sus aportes o puede hacer alguna pregunta o alguna inquietud que usted tenga y se le estará dando respuesta. Si se encuentra en el grupo en WhatsApp de la comunidad cristiana Fortaleza de Sion, pues allí también puede hacer lo mismo, puede dar sus aportes y también puede hacer preguntas, las cuales pues se estarán respondiendo. Quiero también recordarles que esta transmisión pues queda grabada y ustedes pueden ir a este video las veces que deseen, pueden repetirlo para retroalimentar todo lo aprendido. Entonces, teniendo en cuenta todas estas recomendaciones, los invito a que podamos orar y pongamos esta noche, este espacio, en las manos del Señor. Amén. Oremos. Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este segundo espacio, Señor, de conferencia bíblica. Gracias porque nos permites estar ya, Señor, dispuestos en nuestros hogares. Nos permites estar allí, Señor, ya conectados. Queremos que esta noche, Señor, tú vuelvas a hablarnos, Señor, por medio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo la ministre a nuestra vida, a nuestro corazón. Y en realidad puede ser una palabra que nos impacte, una palabra que nos transforme, una palabra que nos cambie, Señor. Una palabra que nos haga ver cada día tu grandeza, tu poder, tu amor, tu gracia para con nosotros. Te bendecimos, Señor, te exaltamos. Este tiempo, Señor, este espacio está completamente en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito entonces a exaltar el nombre del Señor. Así que los dejo en manos del grupo de adoración. Iglesia, te animamos a adorar al Señor en esta noche. Vamos juntos. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Juntos, sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá. El Espíritu de Dios y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por
se moverá. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Juntos, sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Juntos, y sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, a vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Vamos, iglesia, a cantar juntos una vez más. Decimos: en el principio cielo y tierra, creaste con tu voz, con tu palabra te engrandeces. Tu nombre, oh Señor, tu palabra es vida y poder. En ella me deleitaré. Por el poder de tu palabra te revelaste a mí, dio nueva vida y esperanza a mi corazón. Pongo mi fe en tus promesas, confiaré en ti, yo cantaré de tu palabra, será mi canción que arda para siempre en mí, luz a todo mi vivir, escrita en mi corazón, tuyo ahora soy, Señor. Oh, cuánto amo tu palabra, es lámpara a mis pies, me guarda en todos mis caminos, más dulce que la miel. Tu palabra es poderosa, inconmovible y siempre fiel. Por el poder de tu palabra te revelaste a mí, dio nueva vida y esperanza a mi corazón. Pongo mi fe en tus promesas, yo confiaré en ti, yo cantaré de tu palabra, será mi pasión que arda para siempre en mí, luz a todo mi vivir, escrita en mi corazón, tuyo ahora soy, Señor. Eterna es tu palabra, la única verdad, es recta y perfecta y nunca
pasará. Me limpia y santifica, me da seguridad, deseable más que el oro, tesoro sin igual, refugio y alimento, fuego consumidor, confronta y da consuelo, discierne el corazón, se rinden las naciones ante su autoridad, no vuelve a ti vacía, siempre se cumplirá. El poder de tu palabra, Señor, por el poder de tu palabra que revelaste a mí, dio nueva vida y esperanza a mi corazón. Pongo mi fe en tus promesas, confiaré en ti, yo cantaré de tu palabra, será mi pasión, que arda para siempre en mí, luz a todo mi vivir, escrita en mi corazón, tuyo ahora soy, Señor. Vivir por fe y no por ver. Un fraternal saludo a todos mis hermanos. El tema para hoy es solo por la fe. Quiero recordarles que ayer estábamos hablando y terminamos diciendo cuál es la vía de la justificación. Concluimos, dice Romanos 3:28, concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Romanos 5:1 también dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo adquiere el pecador esa perfecta justicia? Entonces la respuesta es, se recibe por fe. Decíamos que la base de la justificación del pecador es la muerte de Cristo. Sobre ella se apoya, pero nos apropiamos de ella por medio de la fe. Ahora bien, y quiero agradecerle que tenga su Biblia en la mano y vaya conmigo a Romanos 1:17. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo debemos entender este texto? ¿Cómo debemos entenderlo? Si le colocamos una coma después de justo, dice el justo por la fe vivirá, o si le colocamos la coma después de fe, el justo por la fe vivirá. Piense por un ratito y respóndase. ¿Cómo debemos entender el texto? Bien, habiendo ustedes pensado y respondido, yo quiero también sugerirles mi respuesta. Parece que Pablo une los dos sentidos. Una persona solamente mediante la fe puede ser justa ante los ojos de Dios. Y el que es justo vivirá hoy y siempre por la fe. La fe se necesita para ser justificado delante de Dios y también se necesita para vivir como justo. Por eso sugiero que ambas cosas, o que de ambos sentidos, debe entenderse. Dios rechazó la nacionalidad, que era un argumento de los judíos,
como base para la salvación. El capítulo 1 de Romanos nos va a decir que los gentiles, todos los que no son judíos, por eso estamos nosotros, están bajo pecado. El capítulo 2 de Romanos nos va a decir que los judíos también están bajo pecado. Y en Romanos 3, versículo 9, va a concluir diciendo, ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. También el apóstol Juan, rechaza la tentativa humana de observar la ley. Nadie se salva cumpliendo las obras de la ley, cumpliendo la ley de Moisés. La ley no sirve para salvar, sirve para mostrar cuánto pecado tenemos, cuán pecadores somos. Eso sí es, para eso sí es la ley, para decirnos nuestra magnitud de pecado. Tal vez hoy el ancla sobre el cual algunos se apoyan es sobre la religión. Ella tampoco salva. La religión evangélica no salva. Es Cristo únicamente quien nos salva. No se haga evangélico para salvarse. Crea en Cristo y lo salvará Jesucristo. Es solo por medio de la fe. Entendemos por fe la confianza de que Dios es misericordioso con nosotros por causa de la obra de Cristo. La fe se apoya en lo que Dios dice, no en lo que a mí me parece o pienso, sino en su palabra. No es una fe ciega, sin dirección. Es una fe orientada, dirigida, fundamentada en lo que Dios dice. La palabra de Dios es la base de nuestra fe. Este regalo de la fe viva es provisto en nuestros corazones por el Espíritu Santo y es el único medio por el cual podemos apropiarnos de los beneficios de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la experiencia que Lutero vivió. La palabra le trajo luz, pero también fe. Nadie queda libre de culpa por hacer lo que ordenan los 10 mandamientos. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por mucho que nos esforcemos por ser fieles a la ley, pues de alguna manera, en algún momento no muy lejano, pecaremos, la quebrantaremos. Y las escrituras nos dicen que aquel que quebranta la ley, así sea en un punto, se hace deudor de toda la ley. La libertad es únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Creemos que esta confianza en el Redentor Jesucristo es la verdadera fuente de nuestra tranquilidad y de toda buena obra en el servicio al prójimo, al que los cristianos estamos llamados. Diciendo esto, podemos decir entonces que la fe gira en dos direcciones. Mira hacia la obra de Cristo realizada a favor de nosotros en la cruz, es decir, al pasado. Creo en lo que Cristo hizo, pero también mira hacia nuestra forma de vivir, es decir, hacia adelante. Creo que mi vida en Cristo es suficiente para vivir aquí en la tierra y por toda la eternidad actuando conforme al deseo de Dios. Se puede decir entonces que involucra la parte que corresponde a Cristo, algo que ya realizó, y la parte que corresponde a nosotros, que empezamos y la estamos desarrollando. Y por eso quiero entonces en este momento hacer alusión a lo referente a la obra de Cristo, a la primera parte, en lo que Cristo hizo por nosotros. Y podemos decir que no eran las obras humanas las que podían ni pueden comprar la salvación. Según el profeta Isaías, nuestras obras son como suciedad y como trapos de inmundicia, como dice Isaías 64:6. Las obras que hagamos jamás podrán conseguir doblegar la mano de Dios para conceder
lo que Él mismo ha determinado que sea gratuito y por medio de la fe en el Cristo crucificado. Si algo es regalado, no hay que pagar por ello. Lo que es por gracia no necesita comprarse. Preste atención a eso. No sea que esté cayendo en el error de algunos hermanos que negocian con Dios ofreciendo ayunos o vigilias o dinero para que Dios les conceda la salvación o el perdón de sus pecados. Hay quienes ofrecen a Dios ayunos para que entonces les perdone, para que entonces les dé la garantía de ser salvos. Hay quienes dan dinero, quienes diezman para alcanzar de Dios el beneficio de la salvación, y eso no es posible, es un error. No tiene que comprar el favor divino. Esa no es la razón ni de los diezmos, ni los ayunos, ni las vigilias. Y esta lucha era una de las grandes que enfrentó Lutero. Tenía muchas dudas respecto a lo de las obras. Todas las obras estaban establecidas en la Iglesia Católica como medio para alcanzar la salvación. Él las realizó. Todo lo que había que hacer para ser salvo o para disfrutar la salvación, Él las realizó. Y una de ellas fue subir las escaleras sacras allá en Roma. La Iglesia decía que realizar esa procesión, no solo la persona que lo hacía tenía la salvación ganada, sino que alcanzaba ese sacrificio para salvar a los papás y los abuelos. Se dice que él se lamentó porque todavía los padres estuvieran vivos, porque si hubiesen estado muertos, él podría entonces aprovechar ese momento para sacarlos del purgatorio. Lutero subió por la escalera y rezó en cada peldaño un Padre Nuestro por el alma de uno de sus abuelos que había fallecido. Pero una vez estando allá arriba, cuando terminó la procesión, él fue escéptico y entonces reflexionó y dijo: ¿quién sabe si esto es verdad? Fue entonces cuando se encontró con Romanos capítulo 1, versículo 17, y aquí él mismo dice que fue una luz de esperanza para esta alma en pena. Hermanos, la calamidad más grande que pudiera experimentar un hombre no es la pobreza, ni el sufrimiento, ni la cárcel, ni la muerte. Es su insoportable maldición que consiste en que es por naturaleza un hijo de ira, como dice Efesios 2:3, que no tiene paz, sino una terrible expectativa de juicio de Dios, como dice Hebreos 10:27, de tal forma que ni siquiera puede gozar plenamente de las bendiciones naturales que Dios derrama sobre él. Lo que necesita más que cualquier otra cosa es que su culpabilidad le sea quitada. El hombre, quien quiera que sea, solo puede ser declarado justo delante de Dios por medio de la fe en la persona y obra de Cristo Jesús. La justificación solamente por la fe en la persona y obra salvífica de Cristo es el corazón mismo del Evangelio, como decíamos ayer también. Esta verdad es innegociable. Sin ella no hay Evangelio. Martín Lutero lo dijo de esta manera: la doctrina de la justificación por la fe sola es el punto sobre el cual la Iglesia se mantiene de pie o cae. Si la justificación la acepta solamente por la fe, usted entonces seguirá firme, de lo contrario se debilitará. Llegará el momento en que las obras no alcanzarán y le serán insuficientes, no las resistirá. Por eso es que cae. Ahora yo quiero invitarles por un momentito a ir a la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 3. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 3 y veremos cómo el apóstol Pablo combate el error de intentar autojustificarse ante Dios por el esfuerzo humano y cómo él se esfuerza en corregir el rumbo de las iglesias en Galacia. Pablo utiliza al creyente Abraham
el padre del pueblo judío como un vivo ejemplo de la justificación por la fe. Y a través de esta ilustración, la palabra de Dios nos responde la pregunta que se hizo desde tiempos antiguos y que la pronunció Job en Job 9:2. ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Gálatas capítulo 3. Allí está, tal vez nos ayude esto a responderlo. Y vamos a comenzar por el versículo 1 y observe cómo comienza el texto. El versículo 1 comienza diciendo: oh Gálatas insensatos. Quiero yo decirle, Pablo se está dirigiendo a la iglesia, es decir, a aquellos que ya conocen la verdad. El capítulo 1 en el versículo 2 dice que Pablo se está dirigiendo a los hermanos de las iglesias en Galacia. Muy bien, insensatos. La palabra aquí en el original señala tanto una actitud del corazón como una cualidad de la mente. Se refiere al descuido pecaminoso de no utilizar la mente o la capacidad mental para sacar el mejor provecho. No hay un análisis, no hay razonamiento, no se dedica a pensarse lo que se escucha. Prestar oído a los argumentos de los legalistas, entre otras cosas, ellos, los legalistas, están haciendo énfasis en aportar las obras para la salvación, porque la fe sola no alcanza. Cuando se está prestando atención a ellos, los gálatas no fueron lerdos, sino irreflexivos. Es decir, no, cuando escucharon, no se dieron la tarea de pensar. Ellos no fueron ignorantes, más bien insensatos, torpes. Ellos no fueron estúpidos, sino necios. Es necio el que cambia la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Aquel que cambia la paz por la intranquilidad, la certeza por la duda, el gozo por el temor y la libertad por la esclavitud. Ese es el necio. La iglesia en su caminar se enfrentó con este peligro. Ahora, Pablo entonces les sigue diciendo: ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Es interesante, y quizá nuestra versión aquí no tiene la carga que quizá traduciéndola en términos más castizos puede entenderse. La palabra fascinar aquí es hechizar y tiene que ver con la práctica de echar un conjuro a una persona, de hipnotizar, de embrujar. Esa es la idea. Y Pablo les está entonces diciendo, como eso es una práctica muy común entre los gentiles y en ese sector, la idea entonces que Pablo les dice es: miren, ¿quién les embrujó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los hipnotizó para que no obedezcan al evangelio? Eso es lo que Pablo les está diciendo. Bueno, ¿quién vino a ustedes y los hipnotizó de tal manera que no son capaces de darse cuenta que se están desviando? ¿Sabe usted que muchas de las olas o movimientos que surgen dentro de los grupos cristianos, de las iglesias, y que pretenden ser la nueva revelación, no son sino distractores del evangelio y que tienen casualmente ese objetivo, el propósito de hipnotizar espiritualmente a los cristianos? Recientemente, el G12 es uno de ellos.
Castellanos dijo, el productor de esto, el que inventó este grupo, este movimiento, dijo que la iglesia que no se acogiera a este sistema pronto desaparecería. Ahora, ¿de quién es la iglesia? ¿De Castellanos o de Jesucristo? Entonces muchas iglesias corrieron a utilizar ese método porque si no iban a desaparecer. ¿Quién les enseñó eso? Ahora, otro movimiento, el movimiento apostólico. Naomi Doughty era una de las promotoras y pues de las propagadoras de este movimiento. Dijo que toda la iglesia necesitaba estar bajo una cobertura apostólica. De lo contrario, sería una pseudo iglesia. Que la iglesia apostólica entonces la perseguiría. ¿Quién cuida a la iglesia? ¿Quién es el Señor de la iglesia? ¿Quién le dio el nombre de iglesia? ¿El movimiento apostólico o Jesucristo? Pero una nueva práctica está surgiendo en las iglesias. Y esta es un poco más nueva. Las iglesias están celebrando ceremonias matrimoniales con pastores. Porque las iglesias se deben al pastor y el pastor a las iglesias. Eso es gravísimo. Está usurpando el puesto que le corresponde a Jesucristo. El pastor de la iglesia es Jesucristo, no otra persona. ¿Se da cuenta cómo las iglesias hoy están enfrentando esas situaciones que si no se dan cuenta pueden ser hipnotizadas? Ahora, quiero invitarle a que observe que Pablo hace una conexión al Evangelio mediante el énfasis en la crucifixión. Ahí el texto que leímos dice que Cristo fue presentado como aquel que fue crucificado entre ellos. Ante quien Cristo, mire lo que dice el texto, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. El mensaje de la crucifixión fue el mensaje que llegó allá a los hermanos en Galacia. Ahora, entonces nos preguntamos, ¿qué aspecto específico de la redención se hizo visible en la crucifixión? Se observa la ira de Dios castigando en Cristo los pecados de los hombres y aceptando como suficiente su sacrificio vicario, su sacrificio sustituto. Cristo descarga la ira sobre, Dios descarga la ira sobre Jesucristo. Y eso es entonces lo que le da la redención a todo aquel que se acerca a Cristo. Fuimos redimidos por la muerte de Cristo. Él compró nuestra vida y nos pagó el precio de nuestra deuda y por eso entonces somos libres en Cristo. Después de eso, ahora leemos que Pablo les va a preguntar en el versículo 2. Y es una pregunta que de alguna manera resultaría saludable también responderla a nosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Hicieron algo o escucharon y creyeron? En otras palabras, ¿recibieron el Espíritu por hacer algo o por solamente creer? Aquí Pablo los lleva al punto inicial de la conversión. Y acuérdense cómo llegaron a conocer a Jesucristo. Y esa pregunta también tiene trascendencia para nosotros hoy. ¿De qué manera usted llegó a conocer a Cristo? ¿De qué manera usted llegó a experimentar al Espíritu Santo en la vida suya? ¿Por algo que usted hizo o porque sencillamente creyó en Cristo Jesús? ¿Usted se acuerda cómo llegó a conocerlo? Ahora, ¿sabe usted que uno de los obstáculos para que las personas hoy lleguen a los pies de Cristo es que piensan que tienen que dejar de hacer una lista de cosas y hacer otras? Por eso escuchará, no, lo que pasa es que tengo que dejar esto, dejar aquello, dejar esto, dejar aquello, y tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Por eso es difícil que
hoy la gente llega a los pies de Cristo, es uno de los obstáculos. Pero, ¿sabe por qué dicen eso? Porque es que lo han escuchado de la boca de los cristianos. Ellos dicen eso porque sencillamente otro ya les ha dicho acerca de esa necesidad de dejar y de hacer. Revise a ver si usted es de los que dicen que hay que dejar la mentira, el adulterio, el robo, el engaño para volverse a Cristo. O si dice que tiene que ir a la iglesia, que tiene que diezmar, que tiene que cantar, que tiene que orar para ser hijo de Dios. Y si es así, usted está dejando de lado la gracia del Evangelio. Usted está poniéndole precio al Evangelio. Nadie ha podido dejar eso antes y hacer lo otro. Nadie ha podido hacerlo para tener un encuentro con Cristo y tampoco puede hacer nada para alcanzar la gracia divina. Solo se necesita creer que Cristo tiene el poder para transformar. Esa es obra de Cristo, no nuestra. Y Él se encarga de aquí en adelante, cuando la persona cree en Cristo, Él se encarga de conducirlo por la verdad. Y esa es la tarea de Dios, no de nosotros. Dios le enseña, le convence, le corrige, le instruye de tal manera como lo hizo con nosotros. Versículo 4, Pablo hace otra pregunta. Miren la pregunta del versículo 4. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Pablo les recuerda que creer en el Evangelio les trajo como consecuencia padecimientos. Y aquí pueden sugerirse dos cosas. Una es que tal vez Pablo les estaba recordando la persecución que hubo cuando llegó el Evangelio a la provincia de Galacia. Galacia era una provincia que tenía varias ciudades y dentro de esas ciudades estaba Listra y estaba Iconio. Acuérdense que en el capítulo 14 del libro de los Hechos se narra la persecución en Listra y en Iconio. Y esas ciudades quedan en la parte sur de Galacia. Tal vez Pablo les estaba recordando la historia de ellos y diciéndoles, todo lo que sufrieron, todo lo que padecieron fue en vano. Pero también puede entenderse ese padecer como habéis experimentado, lo que apunta a la experiencia personal que los Gálatas habían tenido en cuanto al poder transformador y los milagros obrados por el Espíritu Santo entre ellos. Sea como sea, esta expresión es una alusión a experiencias concretas y personales vividas por las iglesias en Galacia a raíz de haber creído en el Evangelio de Cristo Jesús. Ahora esta iglesia estaba recibiendo a los judaizantes. Los judaizantes eran aquellos judíos que se habían acogido al Evangelio, pero que querían imponer las prácticas de los judíos como un requisito para la salvación. Aquellos que decían que era necesario no solo creer en Cristo Jesús, sino también hacer las prácticas y los rituales que hacían los judíos para tener la salvación. Parece que estaban siendo hipnotizados por estos judaizantes allá los hermanos de Galacia. Entonces viene el apóstol Pablo y les presenta el ejemplo de Abraham para hacerles ver que las obras para nada aprovechan en asuntos de la justificación por la fe. Usted y yo no necesitamos nada más para la salvación, solo ser justificados por la fe en Cristo. Entonces, uno podría preguntarse según Gálatas 3:6, ¿cómo Abraham fue hecho justo delante de Dios? El versículo 6 dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Entre los cristianos de Galacia, la insistencia hacia una relación con Dios basada en obras venía de ciertos cristianos, otra vez, que habían nacido como judíos y que afirmaban que Abraham era su antepasado espiritual. Y por eso ahora Pablo al mismo Abraham es a quien va a utilizar para decirles que Abraham
fue justificado delante de Dios por la fe y no por la fe más las obras. Y Pablo cita aquí a Génesis 15:6. Que Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia, dice Génesis 15:6. Es el texto donde Dios le promete un hijo a Abraham. Acuérdense que tenía apenas al Damaseno. Y entonces Dios le dice, no es este Damaseno Eliezer el que va a heredar. Tú vas a tener un hijo. Sara va a tener un hijo. Ustedes van a ser padres. Y entonces es allí cuando Dios le dijo a Abraham que tendrían un hijo. Acuérdese otra vez que la fe se fundamenta en la palabra, en lo que Dios dice. No en lo que yo quiero creer o a mí me interesa creer, sino en lo que Dios ha dicho. Por eso la fe tiene un fundamento que es la palabra de Dios. Y quiero decirle también algo pues de la cultura, que en el antiguo Medio Oriente no tener hijos significaba una vergüenza para la pareja. Los hijos eran los que le daban el respeto a la pareja. La mujer tenía valor si tenía hijos. La mujer era aceptada y valorada por la familia del esposo si tenía hijos. Pero Sara era estéril, no tenía hijos y además tenía unos añitos encima. Y después que Dios le habló a Abraham, el texto en Génesis dice que la justicia fue contada a Abraham porque él creyó a Dios. Parece aquí indicarnos, o entiendo que a Abraham le pareció tan acertado y tan digno de confianza las palabras de Dios que él dijo, sí, es verdad, voy a tener un hijo. No puso en duda lo que él dijo. Él no fue justo por algo que él realizó, ni mucho menos, porque algunos sugieren que, claro, él fue justo porque él fue aquel a través de quien vino la circuncisión y porque pues hubo un pacto de circuncisión. Permítame decirle que en ese momento todavía no existía tal asunto. El pacto todavía no se había dado. Y en aquel tiempo no existía ni Moisés ni la ley tampoco. Y eso es clave porque los judaizantes tenían como argumentos la circuncisión y la ley. Y cuando Dios le dijo a Abraham que era justificado por la fe, ni siquiera eso existía. Los judíos veían la circuncisión y la ley de Moisés como un todo, cuando en realidad lo que se contaba era creer la voz de Dios. Y eso es lo que aquí Pablo utiliza para referirse a Abraham. No tiene sentido que la gente o los judaizantes vayan a argumentar a las iglesias en Galacia que tienen que hacerse judíos porque Abraham es el padre de los judíos y que entonces en Abraham somos nosotros también creyentes. Ese no era el punto. Abraham no fue justificado simplemente porque creía que Dios multiplicaría su descendencia, sino porque él abrazó la gracia y obedeció la voz. Ahora, observe que solamente no creyó cuando le prometió un hijo. En el capítulo 22 de Génesis, cuando Dios le ordena sacrificar a su hijo, también obedece. Y cuando ya estaba para degollar a su hijo, otra vez obedece cuando escuchó la voz de Dios y le dijo, no lo hagas. Dios entonces aquí es donde le da esta promesa en el capítulo 22, del 16 al 18. Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente, te multiplicaré en gran manera, a tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Y
y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido a Dios. Observe que el fundamento aquí está es en la obediencia, no en lo que hizo. Obedeció la voz de Dios y eso fue lo que le fue contado por justicia. Ahora, dado que ninguno de nosotros puede ser lo suficientemente bueno para lograr una justicia perfecta, debemos tener la justicia de Dios contada a nosotros por hacer precisamente lo que hizo Abraham. Creyó a Dios. Eso fue lo que dijo acá Pablo. Abraham creyó. Ahora, no es que Abraham creyó en Dios. Pues, algunos, no, pues crean en el Señor Jesucristo, creen en el Señor. Ahora, Abraham cree a Dios. Y hay algunos que solo creen. Bueno, permítame decirle que el hecho de creer en Dios, aún los demonios también creen en Él. Santiago 2:19 dice que los demonios también creen. Pero Abraham no solo aceptó a Dios como verdadero, lo que hizo, lo que le dijo, sino que confió en lo que Dios dijo. Él lo asumió como algo tan real, aunque no lo veía. Yo quiero hacerle una preguntita. ¿Usted creyó a Dios? ¿Usted cree a Dios? Ahora, si usted me dice que sí cree a Dios, usted debe saber qué le cree a Dios. De lo que Dios le ha dicho en la Biblia, de lo que usted lee y que Dios le ha dicho a usted, usted vive y anda según lo que Dios le ha dicho. Si usted le ha creído, entonces usted debe andar de acuerdo a como Dios le ha dicho y no conforme a como usted considere. Abraham dice que se mantuvo como viendo al invisible, que Abraham anduvo creyendo que lo que Dios le prometió se cumpliría. Nadie anda en aquello que no cree. Si usted no cree en algo, tampoco lo vive ni lo persigue. Y por eso, observe a la persona y sabrá que cree. Eso es fundamental. Abraham creyó a Dios. Le creyó la palabra a Dios. Y las escrituras, la Santa Biblia es la palabra de Dios, la cual a nosotros se nos invita a creerla y para que entonces nosotros vivamos por ella. En el versículo 7 de Gálatas 3, entonces aquí el apóstol Pablo dice, por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los verdaderos hijos de Abraham. Impresionante cómo entonces lo presenta aquí el apóstol Pablo. Los hijos de Abraham. Pablo está mostrando un punto importante y él está interesado en que todos los lectores de Galacia se lo entiendan. Saber, ese saber es imprescindible. Y Pablo está ordenando a los de las iglesias en Galacia a adquirir esta pieza del conocimiento. Él hace un llamado, saber. ¿Para qué deben saber? Y si lo saben, ¿por qué actúan como si no lo supieran? Y Pablo los está llevando a que se den cuenta que para ser hijo de Abraham se debe tener fe. Y aquí esa es la discusión. El problema aquí sencillamente es de qué manera hay que creer, hay que proceder como hijo de Abraham, haciendo lo que en la ley se dice o haciendo conforme a la fe que Abraham vivió. Entonces Pablo les está diciendo, no es conforme a las obras. Los hijos de Abraham son aquellos que actúan por medio de la fe, así como Abraham actuó por la fe, ya que Abraham fue hecho justo por la fe y no por las obras. Entonces Abraham es el padre de todo el que cree en Dios y es considerado justo, porque es que a él fue hecha la promesa en Génesis 12 y en que serán benditas todas las familias de la tierra, y en el capítulo 22 vuelve a decirse otra vez.
Los judíos sí eran los hijos de Abraham por descendencia, pero eso era lo que menos le importaba. Los hijos de Abraham, que verdaderamente eran importantes, eran los que habían creído en Cristo Jesús. Y el propósito era que los judíos creyentes, así como Abraham creyó, los judíos creyentes fueran justificados, así como Abraham creyó. Pero el asunto es que eso no ocurre. Los judíos no creyeron de la manera como Abraham creyó. Más bien les interesó fue la línea material, física, generacional. Y los judíos realmente no admiraron la fe de Abraham. Ellos lo veían como el padre de quien son descendientes. Pero lo interesante es que Abraham no era judío. ¿Usted se ha dado cuenta? Abraham era un gentil. Y él era de Ur de los Caldeos. Y allá entonces, de allá lo saca el Señor para ser el padre de una nación. Pero él era el gentil. Ahora, el versículo 3 dice que la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles, versículo 8 del capítulo 3, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Un gentil fue el padre de los judíos, pero también el padre de los gentiles judíos, creyentes. Es el padre de los judíos, pero el padre de los creyentes gentiles. Y esto fue un golpe bajo para los cristianos judíos, que trataban de llevar a los cristianos gentiles bajo las prácticas de la ley judía. Acuérdese que aquí Pablo está discutiendo con aquellos que quieren influenciar a la iglesia para que viva conforme a las obras. Ellos creían que eran superiores, ya que venían de la descendencia de Abraham y guardaban la ley. Y Pablo les dice que ese es el eslabón más importante de Abraham, no es el vínculo de la genética ni el vínculo de las obras, sino el vínculo de la fe. Y Juan el Bautista trató este mismo pensamiento cuando dijo a esa camada de víboras y fariseos y saduceos allá en Mateo 3:9, cuando se iban a bautizar: y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Les está diciendo que no interesa para el asunto del reino de los cielos que sean hijos de Abraham. Aquí lo que interesa es que crean como Abraham creyó, que tengan la seguridad en Dios como Abraham la tuvo. Jesús también mostró el mismo pensamiento cuando le dijo a los discípulos que afirmaban que eran hijos de Abraham: y pues yo soy hijo de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. En Juan 8, el capítulo 8, versículo 33 al 44. En esa discusión Jesús les dice: miren, ustedes lo que son es hijos de vuestro padre el diablo. A Jesús le importaba no tanto que fueran verdaderamente de la descendencia de Abraham, sino que creyeran como Abraham creyó. Pues si son hijos de Abraham, crean como Abraham creyó. ¿Qué consuelo era a los cristianos gentiles? Estas fueron unas voces de aliento y de consuelo para los hermanos que eran gentiles y cristianos, porque a ellos se les había considerado como cristianos de segunda clase, como no eran judíos. Entonces los judíos eran los favorecidos y los de primera clase. Ahora podían saber que tenían un real vínculo importante con Abraham y podían considerarse igualmente hijos de Abraham, así como los judíos. Y este consuelo también es para nosotros. No tenemos otra cosa que hacer sino creer en Cristo. Para la salvación no se necesita nada más sino creer en Cristo Jesús. Y eso debe a usted también motivarle a vivir la vida cristiana, que debe motivarle a acercarse a la palabra de Dios. Créala y vívala. Acérquese a ella de tal manera que lo que dice la Escritura es la palabra de Dios, y como Dios, lo que Dios dice no caerá al suelo. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Créala y disfrútela, vívala. Acérquese a ella con corazón sincero. Y será entonces usted uno de los beneficiados de la gracia divina, porque el Señor entonces cumplirá su propósito en usted. Yo quiero hacer una anotación, bueno, dos anotaciones. Por
un lado debo decirles que es un error pensar que Jesucristo hizo desaparecer la ley de Moisés. Pues, si me han escuchado, estaba hablando acerca de la fe y he colocado las obras a un lado. Pero Jesús no vino a quebrantar la ley, vino a cumplirla. La ley no es mala, sino ineficiente. No sirve para la salvación, pero sí sirve para revelar el pecado. Eso es una cosa. Y lo otro que quiero decirle es que como estoy hablando de fe, usted tal vez se preguntará, ¿dónde quedan las obras? ¿Y cómo se relacionan con la fe? Recuerde que hace un rato le dije que la fe gira en dos direcciones. Gira hacia la obra de Cristo realizada a favor de nosotros en la cruz, es decir, mirando hacia el pasado, pero también mira hacia nuestra forma de vivir, hacia adelante. Y les dije que nos referiríamos hoy a la obra de Cristo, en lo que hizo por nosotros en el pasado. Y el papel de nuestras obras lo complementaremos en la próxima conferencia. Y para adelantarles, no puede usted creer sin evidenciarlo con las obras. Si usted ha creído en Cristo Jesús, usted debe mostrarlo por sus obras. Sus obras lo delatan. Que Dios le bendiga ricamente. Que el Señor añada a nosotros su gracia y su paz. Que nos bendiga de tal manera que seamos hoy instrumentos de justicia y de salvación. Amén. Muy bien, damos gracias al Señor por su palabra en esta segunda noche de conferencia bíblica. Quiero simplemente recordarles que mañana estaremos dando conclusión a esta conferencia bíblica y el último tiempo lo tendremos a partir de las 8 de la mañana. Entonces espero que todos podamos estar con total disposición. Para cerrar ya esta noche, los invito a que podamos entonar una canción más al Señor, así que los dejo con el grupo de adoración. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará de este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará, por armas deja ver su astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas por nosotros luchará, de Dios el escogido, es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil, pronto
enriquecer. Nos pueden despojar de bienes y de hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Nos pueden despojar de bienes y de hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el